aparece ahí, ahí está, ahí sí, Ahí sí, ahora sí. estoy grabando. Gracias, hoy sí estaba grabando, pero no aparecía el icono. Gracias, Bueno, ahí, pues, muy amable, te agradezco mucho. Entonces, les decía acá, ¿verdad? Tenemos la suposición, miren, P es un número par y Q es el triángulo, tiene 3 lados. Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es unir estas dos conjunciones por medio del conectivo. Dice el 5 es un número par y el triángulo tiene 3 lados. Y la representación simbólica nos quedaría de esta manera, P y Q. Este va a ser el símbolo I, para que ustedes se vayan familiarizando con ello. Tenemos el otro ejemplo, R, Sonia es el nombre de una mujer, S, Javier es el nombre de un hombre. Cuando hacemos la conjunción, entonces aquí los unimos, miren, Sonia es el nombre de una mujer que es S y Javier es el nombre de un hombre que es S. Y nos queda la representación simbólica R y S. Ese sería entonces nuestro primer conectivo. En el conectivo lógico dice que la conjunción, acá la conjunción, voy a quitar estos valores, que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Oigan bien, esta ley, por favor, esta regla, no ley, regla, no se les vaya a olvidar. En la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas y falsa en los demás casos. Acá quiere decir que P y Q, si P es verdadero y Q es verdadero, su resultado va a ser verdadero. Verdadero o falso nos va a dar falso. Falso verdadero nos va a dar falso. Falso falso nos va a dar falso. O sea, que para que sea verdadero el resultado, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. P y Q, verdadero, verdadero. Eso es lo que nos dice entonces la conjunción, ¿no? No se me vayan a equivocar ahí, por favor. Luego tenemos pues la otra tabla de verdades, que es la otra conectivo lógico, que es la disyunción. Dice que a la unión de dos proposiciones simples con el conectivo O se le llama disyunción. El símbolo se representa por medio de aquí está el símbolo como quien mira una V, y la disyunción de las proposiciones P y Q se representa como P o Q y se lee P o Q. Acá tenemos, miren, P, Juan practica atletismo. Q, Juan practica karate. En la disyunción entonces sería Juan practica atletismo o karate. Aquí está el conectivo, ¿eh? Y sería P o Q. En el siguiente ejemplo sería R, 6 es la raíz cuadrada de 36. S, 4 es la raíz cuadrada de 16. Por lo tanto, 6 es la raíz cuadrada de 36 o 4 es la raíz cuadrada de 16. R o S. El conectivo lógico acá para unir entonces estas dos proposiciones, nosotros le vamos a llamar O. Y nos dice, pongan atención acá, que el valor de verdad de la disyunción es verdadera cuando por lo menos una de las dos proposiciones simples sea verdadera, y falsa cuando las dos proposiciones sean falsas. Quiere decir que en la disyunción necesitamos una de las dos proposiciones que sea verdadera para que las dos sean verdaderas. Por lo tanto, nos va sin importar el orden. Miren, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y únicamente cuando sea falso y falso, la proposición va a ser falsa. Ahí tenemos entonces, llevamos dos conectivos. La conjunción y la disyunción. Se lo repito. La conjunción va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas y falsa en los otros casos. Disyunción, se necesita que una de las dos proposiciones sea verdadera para que el resultado sea verdadero. Y únicamente va a ser falso
cuando las dos proposiciones sean falsas. Si seguimos, tenemos por acá la implicación. Dice que a la unión de dos proposiciones con el conectivo sí, entonces se llama implicación. A la parte de la proposición que sigue de sí se le llama antecedente. Acá ven, antecedente o hipótesis. A la parte que sigue del entonces se le llama consecuente o conclusión. El símbolo para representar una implicación es una flecha, es un vector, como ustedes quieran llamarle, en física le llaman vectores, y siempre va a estar hacia la parte derecha de nosotros. La implicación de la proposición P y Q se representa como P, flecha Q, y se lee como sí, P, entonces Q. Acá tenemos un ejemplo. El ejemplo P, que es la primera proposición, dice tengo dinero, que a esta P le vamos a llamar antecedente. Y Q, voy a un restaurante. A este Q le vamos a llamar consecuente. Entonces, P y Q tenemos un antecedente y un consecuente. Tenemos también acá, 27 es divisible entre 9. R, S, 27 es un múltiplo de 4. Si los queremos unir acá, miren, dice que antes del antecedente va sí, si tengo dinero. Y antes del consecuente va entonces. Si tengo dinero, entonces voy a un restaurante. Aquí estoy uniendo P y Q con las dos alternativas, sí y entonces. Entonces sería P. Si P, entonces Q. Si 27 es divisible entre 9, entonces es un múltiplo de 4. Acá. Si R, entonces S. Y tendríamos hasta acá, nos vamos acá. Y la regla de la implicación dice que es falsa cuando el antecedente, o sea, estas primeras, estos son los antecedentes. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y verdadero en los otros casos. O sea que en mi tabla de valor, cuando tengo dos proposiciones, solo voy a tener una falsa. En el caso, cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Esa me va a dar falsa. Y en los otros casos, verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Falso, verdadero, me va a dar verdadero. Y falso, falso, me va a dar falso. Llevo 3 conectivos. Se los repito. Espero lo vayan apuntando. Igual como les dije, esto les va a quedar en hoy en el material en la plataforma. La conjunción son verdaderas cuando las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos son falsos. La disyunción. Se necesita que una de las dos proposiciones sea verdadera sin importar su orden para que el resultado sea verdadero. Únicamente van a ser falsas cuando las dos son falsas. La implicación va a ser falsa únicamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. En los demás casos, verdadero. Llevamos 3 conectivos. Como les digo, esto pues lo vimos en básico, ¿verdad? A veces se olvida, pero una repasadita ya nos volvemos a recordar. La doble implicación. A la unión de dos proposiciones simples con el conectivo sí y solo sí, se le llama doble implicación o bicondicional. Este símbolo para representar una doble implicación es una flecha de doble sentido, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ustedes la pueden ver, acá está. La doble implicación de las proposiciones P y Q se representa. Sí, la verdad no que me entró la tarde, me puse a... Y se lee como P, sí, solo sí. Me llegaron a
a que les instalara un Una doble implicación antivirus de P y Q, ahí a la casa una combinación de enunciados condicionales y, P y Q y y Q y P. me tardé un poco porque la máquina era de aquellas máquinas que... Entonces, tenemos la doble implicación. En la doble implicación tenemos acá un ejemplo. ¿Ven? Ejemplo. Este mes es julio, que es P. Q. El mes anterior fue junio. Si la doble implicación dice que este mes es julio, sí y solo sí, el mes anterior fue junio. Observen. P. Este mes es julio. Q. El mes anterior fue junio. ¿Este mes es julio? Sí, y solo sí, el mes anterior fue junio. Y acá está, se representa simbólicamente P, la flecha de doble sentido con Q, ¿verdad? Que se le llama doble implicación. Y dice que la doble implicación, tal como ustedes lo muestran acá, la doble implicación dice que van a ser verdaderas cuando las dos son verdaderas o cuando las dos sean falsas. Fíjense en la doble implicación, la regla. Van a ser verdaderas cuando las dos implicaciones sean verdaderas. En este caso, verdadero, verdadero, va a ser verdadero. O las dos sean falsas. Falso, falso, va a ser verdadero. En los demás casos, cuando sean contrarias, van a ser falsas. Y esos son los 4 conectivos lógicos que tenemos entonces para la tabla de verdad. Tenemos entonces la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. Se lo repito una vez más. La conjunción va a ser verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En los demás casos son falsas. La disyunción es verdadera cuando por lo menos una de las dos proposiciones sea verdadera. Únicamente va a ser falsa cuando las dos sean falsas. La implicación, tercer conectivo, es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos es verdadero. En la doble implicación es verdadero cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. Cuando son contrarias, esto es totalmente falso. Ahí tenemos entonces, ustedes pueden ver entonces, ¿verdad? Los 4 conectivos. Si alguien tiene una duda, puede preguntar sobre los 4 conectivos que estamos viendo. Y si no, pues podemos seguir. Ustedes dan la pauta. Licenciado, Sí, dígame. muy buenos días. Espero se encuentre muy bien, igual que los compañeros, ¿verdad? Gracias. Tengo una duda. Nos vamos a ver el conectivo disyunción exclusiva. Bien. Que es... Ajá. Sí lo vamos a ver. Lo único es que vamos a finalizar con esta parte primero, ¿verdad? Que es lo que nos manda que tenemos primero en el programa. Va, perfecto. Solo esa era mi pregunta. ¿Sobre cuál me preguntó? Sobre disyunción exclusiva. ¿Disyunción? Exclusiva. Que es O, P o Q, pero no ambas. Sí. Ajá, solo eso. Bueno. ¿Está bien? Sí, vamos a verlo, ¿verdad? Lo único que como ahorita vamos pues llevándolos aquí para que no se me vayan a desesperar y ya no me vayan a aparecer el otro sábado, ¿verdad? Por eso vamos despacito, tomándola, porque como esto, quiera que no, a veces pues se nos olvida y muchas veces se enseña de una manera, se enseña de otra y tenemos problemas. Viendo los 4 conectivos, entonces estamos en la negación. Dice que una proposición se puede negar varias formas. Por ejemplo, si P es la proposición P, los carros europeos son económicos,
La negación sería acá, observen acá está la negación, es la P acompañada de una cerquita, que sería los carros europeos no son económicos. Si una proposición es verdadera, su negación es falsa. Y si la proposición es falsa, su negación va a ser verdadera. O sea, va a ser contrario a lo que estemos viendo, ¿verdad? A lo que nosotros tengamos como verdadero. Acá se los coloqué, ¿me? Los juicios de valor que nos da verdadero y Q, que más adelante pues vamos a ver cómo sacan ustedes estos valores. Por ahorita pues estamos en lo más sencillito, ¿verdad? ¿Cómo sacan estos valores? Pues vamos a enseñarles cómo sacan los 4 valores, cuando son 4 filas, cuando son 8 filas o cuando son 16 filas. ¿Cómo les va a parecer? Que es tan sencillo. A nosotros, ¿verdad? Yo cuando me daban eso, pues si me colocaban las 8 filas o las 16 filas, Dios santo, decía yo, pero ¿de dónde salió eso? Hasta que tuvieron la certeza de enseñarme cómo lo sacaba. Es tan sencillo, pues, ¿verdad? Que ustedes igual pues lo van a ver que es tan sencillo de dónde me salen esos valores. No es que yo quiera colocar esos valores, no, hay una regla. Acá tenemos los valores de P, verdadero, verdadero, falso, falso, y aquí los tengo que negar. Aquí tengo que negarlos, ¿sí? Si aquí es verdadero, aquí va a ser falso. Si aquí es verdadero, aquí va a ser falso. Si aquí es falso, aquí va a ser verdadero. Si aquí es verdadero, aquí va a ser, perdón, si aquí es falso, aquí va a ser verdadero. Observen cómo negué los valores de no P que ya tengo acá. Ahora hago exactamente lo mismo con Q. Si aquí Q es verdadero, por lógica aquí va a ser falso, porque es lo contrario. Si aquí es falso, aquí va a ser verdadero. Si aquí es verdadero, aquí va a ser falso. Y si aquí es falso, aquí va a ser verdadero. O sea, es lo contrario. Cuando voy a negar los valores de una operación, hago lo contrario de lo que me está pidiendo. Si seguimos bajando hacia acá, vuelvo a tener los valores, ¿no? Vuelvo a tener los valores acá. Si ustedes se dan cuenta, pues tengo los valores ahí igual como se deben de ordenar. En P, verdadero, verdadero y falso, falso. En Q, intercalados, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí me piden que una P y Q por medio del conectivo que es la conjunción. Y en la conjunción, ustedes se recuerdan que la regla dice que van a ser verdaderas cuando las dos sean verdaderas. O sea, en este caso, verdadero, verdadero me va a dar verdadero. Y todas las demás, por lógica, va a ser falsa. ¿Por qué? Porque la regla dice que únicamente van a ser verdaderas cuando las dos conjunciones sean verdaderas. Y acá me dice que yo debo de negar, ¿no? Yo debo de negar lo que está acá. Yo debo de colocar todos los valores contrarios que están acá en esta otra pestaña. Si esta es verdadera, sería falsa. Si esta es falsa, sería verdadera. Si esta es falsa, sería verdadera. Y si esta es falsa, sería verdadera. Y negué los valores, ¿no? Acá tengo entonces una proposición, observen. Acá solo me decían que había que hacerlo no P y Q. No P y Q. Entonces acá tenía que hacer primero P y Q. Y acá solo tenía que negarlo. O sea, vean qué importante es conocer entonces el conectivo que voy a trabajar. Si yo conozco esos conectivos, no voy a tener ningún problema, ¿ya? Acá tengo otra. Observen. En el momento que ustedes tengan una duda, por favor, prendan su micrófono. Eso lo coca ustedes, no van a creer que es otra cosa. Acá tengo, ¿ven? Los valores de P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí tengo Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y dice que en esta línea que tengo acá, tengo que negar a P, no P, o lo contrario de P. Bueno, si la primera es acá, es verdadero, aquí va a ser falso. En la segunda, si aquí es verdadero,
por lógica aquí va a ser falso. Si en la tercera es falso, va a ser verdadero. Y si en la última es falso, va a ser verdadero. Tenemos entonces ahora los valores, tenemos ahí los valores. Y ahora dice que yo debo de unir los valores, no P o Q por el conectivo O. No P o Q. Y me dice en la disyunción que se necesita que una de las dos sea verdadera para que todas sean verdaderas. Una de las dos sea verdadera para que las dos sean verdaderas. Miren, comienzo de no P a Q, de aquí para acá, porque aquí está primero está no P. Miren. Sería falso, verdadero, me daría verdadero. Falso, falso, me daría falso. Verdadero, verdadero, me daría verdadero. Y verdadero, falso, me daría verdadero. Ahí está. Porque dice que la disyunción se necesita que una de las dos sea verdadera para que ambas sean verdaderas. Voy a la siguiente tabla que ustedes miran para acá. Voy a escribir primero los valores. Miren. Para P, cuando estoy trabajando únicamente 4 líneas, las primeras dos para P van a ser verdaderas y la tercera y la cuarta van a ser falsas. Para Q tengo que intercalarlas. Una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Tienen los mismos 4 valores. Ustedes se dan cuenta, solo que están intercalados. Como les digo eso, pues yo tengo que enseñárselos aún, pero está en la próxima clase. Acá tengo que negar los valores, miren. Tengo que negar los valores de P. Como en la primera P es verdadero, aquí sería falso. Como en la segunda es verdadero, también sería falso. Como en la tercera es falso, sería verdadero. Y como en la cuarta es falso, también sería verdadero. Ahí tengo los valores. Si ustedes se dan cuenta, pues tengo los 4 valores negados de P. Si van a P acá, van a ver que acá vamos a encontrar lo contrario de lo que está en la primera. ¿Sí? Ahora me dice que yo debo de resolver acá estos conectivos. Y lo primero que me piden es no P, sí, entonces Q. No P, sí, entonces Q. ¿Alguien me puede recordar qué dice la implicación, por favor? Buenos días. Buenos días. La implicación dice que va a ser verdadero, va a ser falso cuando el antecedente es verdadero. Y en todos los demás casos es verdadero. Repítamelo, por favor, Edgardo, ¿verdad? Sí, decía que la implicación dice que va a ser falso únicamente cuando el antecedente es verdadero. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿verdad? Así es. Ah, muy bien. Así como dice Leonardo, así es. Dice que en la implicación única va a ser falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. O sea, solo tendría esta como falsa, ¿ven? Y ahí falso, verdadero me daría verdadero. Falso, falso me daría verdadero. Verdadero, verdadero me daría verdadero. Ahí tengo la primera, observen.
Leonardo, ¿tiene alguna duda? Tiene apagado su micrófono. Ahorita sí puede hablar, Leonardo, disculpe. Sí, solo con una situación. Yo he trabajado diciendo, tal vez para hacerlo más fácil, ¿verdad? Sí, Que en el conectivo de sí, entonces, decir que la primera proposición tiene que ser falsa y la segunda verdadera para que la compuesta sea falsa. Y en los demás casos, pues va a ser verdadera, ¿verdad? No sé si se ha manejado mal o es lo mismo, ¿verdad? me decía que en la primera proposición tiene que ser verdadera y en la segunda proposición tiene que ser falsa para que la Para que dé compuesta falsa. falso, sí, sí. Es que recuérdese que esa es la misión del Sí. maestro de matemáticas, buscar la forma, cómo, ¿verdad? Sus alumnos lo entiendan mejor, ¿verdad? Y gracias por la aportación, Leonardo, muy bien, ¿verdad? Usted tiene que buscar, ahí sí que la didáctica necesaria para llegar a todos los estudiantes, ¿verdad? Y es lo mismo, siempre y cuando no se rompa la regla, pues su opinión está maravillosa, excelente. Sí, o sea que yo no manejo decir antecedente y consecuente, sino que la primera simple, la segunda simple y la compuesta, ¿verdad? Así es como yo lo manejo. Sí, como las dos proposiciones simples que van a dar una compuesta. ¿Sí? Exacto. Entonces puede decir que la primera proposición simple va a ser falso. En este caso va a ser falso cuando la primera proposición sea verdadera. La segunda proposición, cuando la primera proposición sea verdadera, la segunda proposición simple sea falsa y le va a dar una proposición compuesta igual a falsa, ¿verdad? No hay ningún problema. Claro, puede hacerlo así de esa manera. Sí, solamente esa sería la observación. Muy bien, Leonardo. Gracias. Vamos a ver, ¿alguna duda, pregunta? Si no, pues seguimos acá. Y ahora tenemos que unir P o Q. Y se recuerdan que en la O dice, como decía Leonardo, si se necesita una de las dos proposiciones simples sea verdadera para que todas las demás sean verdaderas. ¿A Leonardo? Se necesita que una de las dos proposiciones simples sea verdadera para que todas sean verdaderas. En este caso sería verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, falso me va a dar falso. Ahí estaría entonces la proposición compuesta que viene de dos simples, ¿verdad? Y luego tendríamos que unir, algunos dicen las proposiciones 1, 2 y 3, ¿verdad? Algunos las identifican con números. Esta sería la 1, esta la 2 y esta la 3. Ahora tengo que unir estos dos resultados por medio de la doble implicación. Por medio de la doble implicación. Y la doble implicación dice que van a ser verdaderas cuando las dos proposiciones simples sean verdaderas o las dos proposiciones simples sean falsas. En este caso tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero. ¿Cómo le llamamos cuando el resultado nos salen todas verdaderas, Leonardo? Leonardo, prenda su micrófono y me dice cómo se le llama cuando todas salen verdaderas. Licenciado. ¿Sí? Bueno, yo lo sé de esta forma. Tautología. Tautología, muy bien, Franklin. Así se le llama. Sí, Leonardo no pudo, cuando él quería prender su micrófono, no, yo se lo detuve. Así es, Sí. se le llama
una tautología, cuando todos son